Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Podemos sentarnos. La semana pasada, hermanos, pudimos exponer Mateo capítulo 5, versículo 17 de una manera muy general, viendo las implicaciones de lo que el texto nos declara. Podríamos decir esto, hermanos, que expusimos Mateo 5:17 en su plena exégesis. O sea, la semana pasada lo único que hicimos fue ver cómo Mateo, cómo los oidores del Señor Jesucristo están entendiendo principalmente las palabras, la ley y los profetas, abrogar la ley y cumplirla. Y si ustedes recuerdan, lo único que estábamos enfocándonos la semana pasada era en discernir cómo la palabra cumplimiento tiene diferentes connotaciones, depende del objeto directo que nos indica. O sea, la palabra cumplir tiene una connotación de llevar a su plena expresión las profecías. Las profecías, muchas de las profecías no seguimos aguardándolas porque estas han sido plenamente cumplidas. Perdonen la redundancia, pero es la mejor palabra. Han sido en su totalidad, han llegado a su pleno cumplimiento. ¿Por qué no esperamos entonces aún esas profecías que una virgen iba a dar a luz? No las esperamos porque Cristo es del cual el texto hablaba. Si ustedes recordarán, vimos cómo con una sincera, tan solo con acercarnos al texto, sinceramente, tan solo acercarnos al texto y preguntar cómo la Biblia usa estas palabras en otros lugares, vimos que muchos sistemas de interpretación como el dispensacionalismo, la teología del nuevo pacto, hay algo, no nos enfocamos en eso, pero hay algo que se llama teonomía, caen a tierra tan solo con una exégesis correcta de Mateo 5:17. Pero la semana pasada no pudimos enfocarnos en el cual yo creo que la fuerza del texto está. Yo creo que la fuerza del texto está en que Cristo no ha venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Sí le dice a los judíos: yo soy del cual Moisés profetizó, yo soy del cual el evangelio en su manera, en su semilla, era del cual se hablaba, yo soy lo esperado. Pero yo creo, hermanos, que la fuerza del texto se encuentra en que Cristo no ha venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de este versículo, hasta el final del Sermón del Monte, lo que nuestro Señor Jesucristo hace primordialmente en el capítulo 5 de Mateo es exponer la ley de Dios. Yo creo que la intención del Señor Jesucristo es reforzar, confirmar, dejar claro cuál es su relación en cuanto a la ley.
Y si te fijas en el versículo 18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y después habla en el versículo 28 de enseñar mandamientos. Y a partir del versículo 21 empieza a confrontar la interpretación farisaica de los mandamientos de Dios. Dijimos la semana pasada que Cristo no se está parando para ponerse en contra de los 10 mandamientos. Lo que está haciendo es exponer que la manera en que los fariseos lo interpretaban era totalmente errada. Dice: oísteis que fue dicho. La tradición de los ancianos ha dicho acerca de este mandamiento esto, pero yo os digo, siendo Cristo el Moisés esperado, aquel del cual se dijo: levantaré un profeta en medio de vosotros, que todos escucharán. Este profeta esperado es el Señor Jesucristo, y no se para en contra de Moisés, se para confirmar que lo que Moisés declaró era la misma palabra de Dios. Pero, pues, recordando, hermanos, lo que de manera general vimos, ahora quiero que nos enfoquemos de manera particular en qué significa que Cristo no abroga la ley, sino la cumple. Creo que esta declaración tiene 2 premisas. O podemos partir, o para tratar de escudriñar más el texto, podemos ver que 2 premisas se exponen en este versículo. ¿Cuáles son estas 2 premisas? En primer lugar, Cristo ha librado a todo cristiano de la ley. Esa es la primera premisa que creo que el texto implica. La segunda premisa es esta: Cristo ha ligado, atado a todo cristiano a la ley. Voy a repetirlos. Cristo ha librado a todo cristiano de la ley. Segunda premisa. Cristo ha ligado a cada cristiano. Cristo ha atado a cada cristiano a la ley. Parece contradictorio lo que estamos diciendo, ¿no es verdad? ¿Cómo que Cristo ha librado a todo cristiano de la ley, pero Cristo ha ligado a todo cristiano a la ley? Voy a desarrollar más cada una de estas premisas para que vean que no son 2 verdades contradictorias. Jesucristo cumplió la ley como un pacto de obras que otorgaba vida eterna en el cumplimiento perfecto de este. Hermanos, la ley como un pacto de obras declaraba el pleno, el total, el perfecto cumplimiento de cada mandato declarado en la ley para otorgar vida eterna e inmortalidad. Cristo nos ha librado de ese pacto de obras.
Sí, hermanos, Cristo es el segundo Adán que viene para rescatar a su pueblo y otorgarles vida eterna e inmortalidad. En segundo lugar, esa es la primera premisa más desarrollada. Cristo, la segunda premisa, Cristo confirmó que los cristianos están obligados, están ligados, están atados para obedecer la santa ley de Dios, no ya como un pacto de obras, sino como la conducta requerida del Dios que nos redimió. Hermanos, negar alguna de estas dos realidades que son expuestas por el Señor Jesús y después grandemente desarrolladas y comprendidas por los apóstoles, no comprender estas dos verdades, excluir cualquiera de estas dos, nos hace caer en graves errores. Miren esto. No entender que Cristo me ha librado de la ley como un pacto de obras que yo tengo que obedecer para ganar salvación, me hace caer en un extremo legalismo. Me hace caer en un legalismo porque no entiendo o no comprendo que el único que podía cumplir perfectamente la ley para otorgarme vida eterna era el Señor Jesús. ¿Qué hace entonces eso en mi corazón si yo no lo entiendo? Bueno, me hace caer en errores como los judíos. Tienes que cumplir todas estas normas si es que quieres ganar tu salvación. Tienes que cumplir la circuncisión, ir a todas las fiestas requeridas, darle lo necesario al templo, llevar tus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Hace que el cristiano caiga en un judaísmo, pero quizás es un lado muy extremo. Pero un lado igualmente erróneo, pero legalista, es lo que pasó con la iglesia de Galacia. Ellos sí sabían, Cristo es nuestra salvación. Pero ¿sabes cuál era el gran error en Galacia? Los judaizantes llegan y dicen, sí, Cristo es tu salvación, pero si no cumples con esto, y si no cumples con esto, la perderás. Si no te circuncidas, no perteneces en plenitud al pacto elegido. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Oh Gálatas insensatos, insensatos. ¿Quién os fascinó para moveros de la verdad? Hermanos, no entender que Cristo me libró de la ley como un sistema de obras para ganar mi salvación me hace caer en legalismo. Pero hay otro extremo, y este es muy común. Es lo que se llama antinomianismo, o sea, en contra de la ley o sin ley. Los puritanos hablaban de los antinomianos como hombres que estaban en contra de la ley de Dios. No entender que aunque Cristo nos libró de la ley como un pacto de obras, sin embargo confirmó que el decálogo sigue siendo el estándar que Dios demanda que los cristianos cumplan para llevar y crecer en una vida de santidad. Hermano, no que los cristianos deben cumplir el decálogo para ganar su salvación. Eso es legalismo, eso es otro evangelio, eso es anatema según el apóstol Pablo. Simplemente, si estás pensando eso, estás mal. No porque yo digo, es la Escritura.
Pero ir al otro extremo y decir, ok, Cristo nos libró de la ley, ya, hagamos, pequemos para que la gracia abunde. Es ir a otro extremo y está igualmente erróneo. Ahora, ese es un extremo, así como el legalismo judaico es un extremo, así este antinomianismo, pero hay algo más diluido que cae en la misma connotación de antinomianismo. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo, sí es verdad, nos ha dado una ley, pero Él cambió la ley. Él le dio otro sentido en el Sermón del Monte. Él cambió su forma para que los cristianos la pudieran recibir. Yo sé que los que sostienen esta postura dicen, yo no soy antinomiano, porque yo creo que Jesús ha dado una ley. Pero según la definición puritana de antinomianismo, eso también es antinomianismo. Aunque digas que hay una ley, si niegas que el decálogo es la santa ley de Dios por la cual el cristiano debe andar y Dios requiere que él ande, es ser uno que está en contra de la ley de Dios. ¿Y cómo poder entender que estas dos verdades, que Cristo nos libra del pacto de obras, pero que Cristo confirma que el decálogo es la ley por la cual el cristiano se debe conducir? ¿Cómo entender, hermanos, que estas dos realidades se encuentran implícitas en nuestro texto, si no es que explícitas? Ve conmigo otra vez a Mateo 5:17. Yo afirmo que estas dos realidades se encuentran implícitas en Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para entender estas dos realidades que se encuentran en nuestro texto, es necesario, hermanos, que entendamos o examinemos a la ley en su manera más primaria, en su manera más natural. Es necesario que escudriñemos esta mañana en Mateo capítulo 5, versículo 17, lo que la ley implica. Es necesario, hermanos, que tratemos de profundizar, de extraer lo que la ley tiene por significado. Y para entender esto, debemos regresar al libro de Génesis, capítulo 1. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A diferencia de toda la creación, los hombres, la humanidad, los hombres, hablando de la humanidad, llevan sobre sí, poseen la santa imagen de Dios. Hermanos, las flores en Edén, las flores en la creación,
¿reflejaban la gloria de Dios? Claro que sí. ¿Las rocas lo hacían? Sí. Estas demostraban las virtudes, el poder del Dios invisible. Los animales reflejaban en una mejor manera o en una manera más grande, más abundante la gloria de Dios, porque eran más complejos. Y estos reflejan la gloria de Dios, pero ninguna criatura refleja la gloria de Dios de la manera en que el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque éste posee, lleva sobre sí la imagen del Creador. Y esto implica que muchos atributos que pertenecen al Dios vivo eran reflejados en una manera menor, voy a inventar una palabra, en una manera criaturesca en Adán. Reflejaba ciertas realidades que el Dios eterno e inmutable, el Dios que está por encima de todas las cosas, posee. Y afirmamos que una de estas cosas que incluye el haber sido hechos a imagen de Dios tiene que ver que la ley moral de Dios estaba incrustada en esta imagen. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Dice así: y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, estas dos realidades, justicia y santidad en la verdad, ¿qué tipo de atributos afirma que el hombre posee del tipo moral? Justicia y santidad son de tipo moral. Así que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros una nueva criatura. Somos recreados a la imagen de Dios. Adán era la imagen de Dios. Adán reflejaba atributos de justicia y santidad de la verdad en una manera abundante. Pero la caída sucedió. ¿Qué implica esto? Que estos atributos morales perdieron cierto brillo, no totalmente, porque la imagen de Dios no se perdió en su totalidad en la caída, pero implica que sí quedó grandemente distorsionada la imagen de Dios en el hombre. Aquí va. Si la imagen de Dios en Adán reflejaba atributos morales, en la caída se distorsionan, pero en la nueva creación son restituidos, recreados. ¿Qué implica esto? Que la imagen de Dios en Adán conlleva aspectos morales. Pero hay un texto mucho más claro. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2, capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, Pablo dice: todos los gentiles que no tienen una ley serán juzgados por la ley. Y alguien puede decir: Pablo, ¿y por qué van a ser juzgados si no tenían ley? Dice el apóstol: ok, no tenían ley física, no tenían la revelación especial escrita o hablada de parte del Señor. Sin embargo, su corazón testifica de esta ley. Hermanos, es impresionante. Dice Pablo en el versículo 14: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 15 que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Vamos a hacer la conclusión lógica y necesaria de este texto. El hombre cayó, el hombre en Edén pecó, y la imagen que poseía de una manera plena, de una manera perfecta, fue distorsionada, fue manchada. Afirmamos, no se perdió en su totalidad. ¿Por qué? Bueno, puedes ir después a Génesis capítulo 9 y puedes ir después a Santiago. Y dice en Génesis 9 que el que mata a un hombre debe morir dando su vida, porque este a quien mató posee la imagen de Dios. Eso fue después de la caída, y dice Dios que la imagen, aunque distorsionada, desfigurada en cierta manera, sigue estando presente en el hombre. Así que a causa que el hombre ser hecho a imagen de Dios, a pesar de la caída y de tener distorsionadas ciertas realidades de la imagen de Dios, todavía discierne la ley de Dios. Hermanos, aquí está donde necesitamos lógica necesaria, como dice la confesión de fe, lo que nos lleva a concluir lógicamente y necesariamente este texto. ¿Qué es lo que nos lleva a concluir? Que si el hombre, siendo a imagen de Dios, siendo esta distorsionada, posee aún conocimiento de la ley moral de Dios en su corazón, en un estado caído, cuanto más Adán en una situación perfecta. Sí podemos ver que eso nos lleva a concluir que Adán conocía la ley moral de Dios en una mejor manera que el hombre. Miren, otra vez, aquí está. El hombre caído puede discernir aún en su corazón la ley moral de Dios, la ley de Dios. El hombre caído discierne la ley de Dios. ¿Crees que Adán tenía algún mejor entendimiento de la ley moral de Dios en su estado
antes de la caída? Si el hombre caído discierne la ley de Dios, el hombre, hermanos, el cual está en rebelión contra Dios, dice en Romanos capítulo 1, que él sabe que Dios debe ser adorado, pero que él resiste la verdad. El hombre sabe que no debe matar, pero mata. El hombre sabe que no debe mentir. La conciencia le acusa, la conciencia le reclama. ¿Por qué? Porque la ley está en su corazón. Aquí está. El hombre caído discierne la ley moral de Dios, aún en su estado caído. Adán, en su estado precaído, o sea, en su estado en la inocencia y perfección en que fue creado, podría discernir mejor la ley moral de Dios que está en su corazón. Adán, en su estado de perfección, piensa en esto, hermano, tenía un mejor entendimiento de lo que su Creador requería, o de lo que su Creador demandaba, de cómo debía ser su conducta. Si hombres caídos reconocen cómo deben comportarse ante Dios, ¿creen que Adán reconocía que sabía cuál era la voluntad de Dios en cuanto a su manera de conducirse? Perdón que insista en esto, pero si no entendemos este texto, no va a tener una coherencia natural a lo que vamos a llegar a concluir. Quiero que todos estemos en el entendido que si el hombre en su estado de caída reconoce la voluntad de Dios, reconoce la ley de Dios de cómo debe conducirse, cuánto más Adán en su estado precaído. Es por esto que los teólogos llaman a la ley que está escrita en el corazón del hombre la ley natural. ¿Y por qué llaman la ley natural? Porque está intrínsecamente ligada a la naturaleza del hombre. El hombre, a pesar de la caída, no ha dejado de ser hombre. Sigue siendo hombre, caído, sí, pero hombre. Y por lo tanto sigue teniendo en su corazón el testimonio de la santa ley de Dios requerida en su obediencia. Es por eso que dice Pablo en Romanos que por eso su conciencia les acusa. Es por eso que dice el apóstol Pablo que su conciencia les acusa. Gracias a Dios que a pesar que Adán pecó contra él y nosotros pecamos contra él en Adán, no quitó su ley de nuestro corazón. Gracias a Dios. Es por eso que después va a concluir el apóstol Pablo: por lo tanto no hay justo ni aún uno. Porque todos conocen la ley moral de Dios y todos se rebelan voluntariamente ante esta santa ley. No hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien, hermanos, no hay quien haga lo bueno. No por falta de la conciencia de la ley, sino como dice Romanos en capítulo 1, sino porque resisten la verdad. Resisten, la encapsulan y la echan fuera. La tratan de resistir. Esta ley, hermanos, Adán la conocía, aunque Dios no se la reveló explícitamente. No hay testimonio en Génesis capítulo 1, del 1 al 3, que Dios revelara esta ley a Adán de una manera explícita, lo que se llama con una manera de revelación especial. No hay. Entonces, ¿por qué dices que Adán la conocía?
A la ley moral. Bueno, si hombres caídos que no tienen contacto con la ley, en su estado caído la conocen, ¿cuánto más en su estado perfecto Adán? La conocía. Adán sabía cómo debía conducirse delante de Dios. Pero hermano, hay una ley que sí está revelada en Edén. ¿Cuál ley? Ahora, esa ley, si no hubiese sido revelada, Adán no la hubiese conocido. ¿Qué ley? ¿Qué ley fue, hermanos? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán no sabría que no debía comer de esto, a menos que Dios le hubiese indicado explícitamente, a menos que se le hubiese revelado de manera especial. Este mandamiento es uno que se agregó ¿a quién? A Adán. Se agregó. En el huerto de Edén, Dios codesciende con el hombre de una manera especial y se relaciona con él de una manera de pacto. Dice la Confesión Bautista de 1689: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le plació expresar en forma de pacto. ¿Qué afirmamos? Esta ley que se agrega a Adán llevaba en sí connotaciones de un pacto, y vemos esto porque se dice a Adán: si no haces esto, morirás. La ley es parecida al pacto, pero el pacto lleva en sí mismo otras realidades. Por ejemplo, la ley y el pacto son parecidos en que en cualquiera de los dos incumplimientos hay castigo, pero en la ley no se implica una recompensa por la obediencia. En el pacto sí. Miren, hermanos, ¿por qué Adán debía obedecer a Dios en su estado antes de la caída? ¿Por qué debía obedecerlo? Porque Él es Dios. Dios manda sobre su criatura. ¿Por qué Dios era digno de obediencia? Porque Él es el soberano, porque Él es el juez, porque Él es el legislador. ¿Por qué Adán debía rendir perfecta obediencia? Porque es su criatura, simplemente. ¿Y qué pasa si Dios no hubiese prometido vida eterna en el cumplimiento de la ley? No pasa nada. Dios sigue siendo justo, Adán sigue siendo criatura, y podemos citar aquel texto en el Evangelio: siervo inútil eres, porque lo que debes hacer, haces. Adán, por cumplir la ley que estaba en su corazón, la ley moral, que después es revelada en el Decálogo, Adán, por cumplir esa ley, no obtiene ningún beneficio. Dice el texto, la distancia, dice la confesión, la distancia entre Dios y la criatura es muy grande.
que aun cuando las criaturas racionales den plena obediencia a su Creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa, nunca. Son criaturas, son hechuras de Él. Él es el Dios, nosotros las criaturas, Él es el amo, nosotros los esclavos, y debemos obediencia, plena obediencia a Él. Pero decidió condescender. Por eso dice la confesión, no se lo inventaron de sus mentes. A no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Dónde vemos esto? En Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O como dice el texto hebreo, morirás, morirás. Ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué dice nuestra confesión que en la obediencia que Dios desciende voluntariamente y decide dar vida eterna por la obediencia del pacto? ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Dice en el versículo 16 lo contrario: morirás, morirás. Bueno, sabemos esto por dos razones. Si la primera no te convence, espera la segunda. Pero si la violación del mandamiento de comer del árbol traería muerte, ¿qué traería el cumplimiento del mandamiento? Vida. Lo que conllevaba el castigo, lo opuesto conllevaba vida. Pero hay una manera exacta de conocerlo. Y lo he repetido antes, pero lo voy a volver a decir. ¿Qué vino a ser el segundo Adán? Dar vida, hacer lo que el primero no pudo hacer. Ese ejemplo quizá ya lo conozcas, pero nos puede ayudar bastante. Si tienes un problema de fontanería en tu casa y llamas al primer fontanero y falla en su labor, llamas al segundo. Si tu hijo estaba presente, ¿tienes tú que volver a dar las indicaciones o el hijo sabría? Pues ¿qué quiere mi mamá? ¿Para qué llamó a otro? Porque lo que no pudo hacer el primero, quiere que éste intente hacer. ¿Sí? Lo que el primero no pudo, el segundo debe lograr. La Biblia habla de Cristo como el segundo Adán. ¿Qué vino a hacer el segundo Adán? Vino a dar vida eterna e inmortalidad a todo su pueblo. Por lo tanto, hermanos, este mandamiento que se agrega, que Adán debe obedecer, es lo que se llama un pacto de obras. Miren, vamos a regresar. ¿Qué nos grita el simple hecho de haber sido criaturas de Dios? ¿Qué demanda eso? Esta simple palabra, haz. Ya. Ser criaturas y Él el creador simplemente demanda, haz. Haz. Siervo inútil eres, lo que debes hacer, haces, haz. Pero Dios condesciende con el hombre y dice: haz esto y vivirás. Adán, haz esto y vivirás.
oh, no haces esto, morirás, ciertamente morirás. Tan solo en Edén vemos dos tipos de leyes que se juntan en un pacto: ley natural, ley que está escrita en el corazón del hombre, y ley que se agrega. Hermanos, esta segunda ley, pregunta, la ley natural implica que el Dios que hizo al hombre en su imagen posee estas realidades morales. La ley natural implica que Dios las posee. Si Adán llevaba la imagen de Dios, si Adán llevaba atributos morales en su corazón, Dios, esta ley está intrínsecamente ligada al Dios eterno. Sí. Esta ley es eterna igual que su Señor. Esta ley no se agregó, esta ley está en la misma imagen del hombre. Y si el hombre es la imagen de Dios, y Dios no tiene principio ni fin, declaramos y afirmamos que esta ley es eterna. La ley que se agrega en el huerto de Edén es de la misma naturaleza, o sea, es igualmente eterna. Tenemos que decir, no. Tuvo un principio en Edén, pero no estaba en la naturaleza de Adán. Adán no sabía que no debía comer de ese árbol a menos que le fuese revelado. Esta ley se agregó. Esta ley no es eterna, a diferencia de la ley natural. Espero que no esté confundiendo a ustedes. ¿Vamos bien? Ok. Los teólogos, hermanos, disculpen si ahora estamos citando. La semana pasada decidí no citar a ninguna confesión, ningún teólogo, para ver que esta enseñanza es la pura exégesis del texto. Pero ahora quiero citar a algunos para tener más entendimiento de esto. Los teólogos llaman a esta ley que se agrega ley positiva. Ley positiva. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos de esta ley para que veamos que es claramente revelada en las Escrituras. Piensa en Abraham. Abraham sabía de la circuncisión naturalmente. No, se reveló por medio de Dios de una manera especial. Debía obedecerla, debía obedecer esa ley. Sí, había castigo en su desobediencia, sí, pero había retribución en su obediencia. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos. La ley positiva se agrega a la ley moral como un pacto que al obedecer se obtiene una recompensa. Si tú obedeces la ley moral por el simple hecho de obedecerla, está bien, eres criatura, debes obedecer. Pero si obedeces el pacto que Dios requiere, esa ley que se agrega, Dios decide bendecir si la obedeces. Dios decide hacer algo si la cumples. ¿Qué dice Adán? Tendrás vida eterna. El pacto mosaico, pensemos en el pacto mosaico. El pueblo que estuvo en Egipto se le es revelado la ley moral, porque
aquí quiero aclarar algo. Aunque el hombre natural conoce la ley de Dios, este la distorsiona por falta de luz, la llega a tergiversar. Pero cuando Dios llama a su pueblo de Egipto, le revela explícitamente lo que Él demanda. La ley natural se revela en las tablas del Decálogo, se pone en el propiciatorio, ahí se guarda. Estas son escritas por el mismo dedo de Dios. Después se dice que la ley será escrita por el dedo de Dios en nuestros corazones, haciendo alusión a la ley. Pero todas las demás leyes, ¿las conocería Israel naturalmente? No. Hermanos, ¿cómo se revela el tabernáculo? Moisés sube a una montaña y le es revelado sobrenaturalmente. Dice, creo que es en Éxodo 35 y 36, cómo aprende a hacer, no me acuerdo del nombre, pero el que estuvo encargado de la obra del tabernáculo, ¿cómo aprende? Dice que el Espíritu del Señor descendió para darle sabiduría. Estas leyes se agregan a la ley moral y en el cumplimiento hay beneficios. Hay beneficios, hermano. ¿Qué tipo de beneficios? Si el pueblo de Israel cumplía lo declarado por Moisés, Dios bendecería a la nación. ¿Cierto? Y ahora en el nuevo pacto, ¿cuáles son los mandamientos que debemos obedecer positivamente? Que no conoceríamos, que nadie más en la historia Israel en cierta manera lo hizo, pero de manera como lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿qué mandamientos, qué ordenanzas los creyentes deben cumplir, que nunca antes habían sido cumplidas en esta manera exacta, hasta que se revela especialmente en el Nuevo Pacto? Ya les di la pista. ¿Qué ordenanzas? Solo hay dos: bautismo y cena del Señor. No, nadie conocería que debe hacerlo a menos que Dios revelara, y en su cumplimiento hay bendiciones. ¿Podemos ver esto, hermanos? Ok. Cristo nos ha librado de la ley como un pacto de obras. Vayan conmigo a Romanos 5. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, este texto nos habla que Adán fue puesto en representación de toda la humanidad, que en la obediencia de él su posteridad tendría vida, en la desobediencia su posteridad atraería para sí maldición. Versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la obediencia de Cristo, los muchos han alcanzado gracia, han recibido gracia. Ve conmigo
a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 10. Aquí está, hermano, aquí está. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Galacia. Está diciendo: ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están tratando de regresar a la ley? ¿Por qué se están queriendo nuevamente someter a este sistema de obras? La fe y las obras no son compatibles, porque si decides circuncidarte, te unes al pacto que Dios hizo con Moisés y se requiere de ti que cumplas la ley en su perfección. Ese es el pacto de obras. Ese es el pacto de obras. El que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Jesús no mintió cuando el joven rico se acercó y dijo: Señor, ¿cómo heredaré la vida eterna? Haz estas cosas y vivirás. No estaba mintiendo. En realidad era el pacto mosaico. Si cumplías perfectamente la ley, obtendrías vida. Pero problema: estás caído y has violado el pacto en tu padre Adán. Así que, cumple la ley, cumple el pacto de obras, obedece perfectamente cada mandamiento y sufre la pena, la ira, el castigo, mi santa ira por tu violación. Cumple el pacto de obras. Hey, amigo, debes entender que si no te arrepientes, Dios te juzgará con su ira, porque su ley has quebrantado. ¿Qué dice Pablo? Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque si no las cumples todas perfectamente, has violado el pacto. Es lo que dice Santiago, capítulo 2. ¿Recuerdan? Que el que infringe en un aspecto ha quebrantado toda la ley. El que infringe en un aspecto quebranta la totalidad de la ley. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ustedes de Galacia, ¿quieren cumplir la ley? La circuncisión, hermanos, en el tiempo mosaico no era mala, era un mandamiento positivo que se debía cumplir, provenía del mismo Abraham, no era mala, debía cumplirse, pero esta se volvió una iniciación al pacto mosaico. Y si Cristo ha cumplido la ley, circuncidarse para cumplirla es ilógico. Por eso dice el apóstol: testifico a todo hombre que se circuncida, estás obligado a guardar toda la ley. ¿Has de salvarte por obras? Cúmplela toda. ¿Quieres cumplir ese pacto? ¿Quieres llevar el orgullo, la insignia de salvo por obras? Hazlo, inténtalo. Pero maldito todo aquel que no persevere en ellas. Hermanos, ¿sabes cuál es uno de los propósitos de la ley? Guiarnos a Cristo. ¿Sabes qué trataba de enseñar la ley ceremonial al pueblo de Israel? Llevarlos a Cristo, mostrar sombras de lo venidero. Miren Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está. Va a hablar de una relación. Y ustedes me van a decir qué connotaciones tiene. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí viene. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Y puedes ver el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se llamará adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no adultera. ¿De qué nos habla el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. Se hizo un pacto con Moisés, pero Cristo lo lleva a su pleno cumplimiento. Es por eso que puede decir el apóstol: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vayan conmigo a 1 Corintios 5, 21. Perdón, 2 Corintios 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, ¿por qué Cristo no apareció en un momento de la historia y simplemente derramó la sangre? Si se necesitaba derramamiento de sangre, ¿por qué no apareció todo el ministerio oculto? ¿Por qué no apareció en un momento de tiempo y fue muerto? ¿O por qué no cuando bebé? Su sangre fue la misma. ¿Por qué no nació y fue muerto y simplemente? ¿Por qué? Porque debía cumplir el pacto de obras. Debía cumplir toda justicia, debía llenar la medida de lo requerido, debía dar muerte al pacto mosaico, debía poner en su cuerpo las demandas, debía cumplir todo lo requerido por la ley, debía obedecer por aquellos que no pueden obedecer. Hermanos, no nos equivoquemos, en un sentido sí hemos muerto a la ley, es verdad. Sí hemos muerto porque aquel que vino como el segundo Adán ha hecho eso en nuestro lugar. Mira lo que dice Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe, miren hermanos, la justicia. Dice en 2 Corintios 5:21 que Cristo vino a cumplir toda justicia, buenas obras, pacto de obras. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero dice un versículo atrás, versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia de todo aquel que cree. Adán debía obedecer para cumplir la justicia y dar vida eterna e inmortalidad a su pueblo. Falló. Cristo viene como el segundo Adán, cumple toda justicia. Dice a Juan el Bautista: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fue puesto para cumplir toda justicia. Por eso vivió toda su vida para demostrar que Él era aquel segundo Adán, obediente a los mandamientos de Dios, que gana por su obediencia la salvación para su pueblo. Y esto nos ayuda a entender
ciertas realidades del pacto mosaico y ver, hermano, cómo algunas han quedado sin uso, o sea, que ya no tienen función para nosotros. Por ejemplo, piensa en las leyes ceremoniales del pacto mosaico. Aunque reflejan la santidad de Dios, estas eran en naturaleza, hermanos, vamos a ver si hemos entendido, si he podido explicarme. Las leyes ceremoniales, ¿eran positivas o naturales? Positivas. Se agregaron. Nadie conocería a menos que fuesen reveladas. Algunos creen, miren, vayan conmigo a Daniel 9. Algunos creen que en Daniel 9:27 se profetizó de la consumación de las leyes ceremoniales para el nuevo pacto. Puedes estudiarlo mejor y si no estás de acuerdo conmigo, pues no importa. Vamos a mostrar otros textos, pero esto es impresionante. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la vida del Señor Jesucristo, en la consumación, en la culminación de su obra, cesará el sacrificio y ofrenda. Dice la Confesión de Fe de 1689. Además de esta ley, la ley moral, además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. O sea, dice la confesión que ciertas leyes en el antiguo pacto eran de tipo ceremonial, que éstas servían para hablarnos de Cristo. Vayan conmigo a Gálatas. Gálatas 3, no, perdón. Gálatas 4, 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Asimismo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bueno, no tenemos tiempo para hacer la exégesis de Gálatas 4, pero sé que eso se refiere a la plenitud del pacto mosaico. Dice que algunas realidades del pacto antiguo, por causa de la inmadurez del pueblo, fueron puestas para prefigurar al que habría de venir. Y ya no vamos a abundar tanto en eso, pero hemos dicho que el Cordero prefiguraba a Cristo, el templo prefiguraba a Cristo, todo el sistema sacerdotal prefiguraba a Cristo. El borrego que era puesto para expiación representaba a Cristo. Estas leyes positivas, así como la ley positiva que se dio a Adán, ya no tiene continuación ahora. ¿Sí? Porque fueron puestas con un propósito histórico específico, enseñar al pueblo las realidades del Redentor que habría de venir. Por eso continúa la confesión y dice así: todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin.
Las leyes ceremoniales fueron concluidas, consumadas, como dice la confesión, abrogadas por el sacrificio de Cristo. ¿Qué de las leyes civiles? Esa es una pregunta más difícil. ¿Eran de sentido natural o positivas? ¿Quién da más? Es ambas. Tú puedes estudiar Éxodo 21, 22 y 23, donde se encuentran las mayores leyes positivas, y darte cuenta, hermano, que en cada mandamiento teocrático puedes trazarlo a una ley moral. Por ejemplo, pensemos cuando dice que se ponga algo arriba de las casas para evitar que alguien muera. ¿A qué mandamiento lo ligarías? Bueno, que no debes matar. Y por lo tanto, si no debes matar, ¿qué es lo opuesto de matar? Debes preservar la vida. Las leyes judiciales, las leyes civiles fueron puestas en el pacto mosaico con un propósito específico: preservar al pueblo. Y algunos creen que en Génesis capítulo 49, vayan conmigo, cuando se habla de Judá, cuando Jacob está bendiciendo, en el versículo 10 se profetiza la culminación de estas leyes. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Una vez que el pueblo de Israel dejó de ser la nación que fue, estas leyes quedaron totalmente sin una aplicación directa. Así que aquella enseñanza de la teonomía, quizá no la conoces, pero si la llegas a escuchar, quiero que veas que está mal. La teonomía enseña que debes aplicar las leyes civiles a las naciones y que el adulterio debe ser pagado con muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de doctrinas, hermanos, no entiende la diferencia de su aspecto positivo y de su aspecto moral, que como leyes exactas ya no tienen aplicación, pero como principios morales instruye a la iglesia. Quiero comprobar esto por 1 de Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8, 9 al 10. A ver, creo que esa cita está mal. Bueno, no, creo que estoy mal. Pero quería referirme, si te acuerdas, pues no lo tienes que decir ya en voz alta cuál es el texto, ya no vamos a ir ahí. Pero hay una ley civil que el apóstol Pablo aplica no para las naciones, sino para la iglesia, cuando habla de no poner bozal al buey que trilla. Esa era ley en naturaleza civil. Pero ¿qué hace el apóstol Pablo? No manda que las naciones, que cristianos con fuerza y violencia lleguen a la nación para que esto sea una realidad en ustedes. No, dice a la iglesia. ¿Lo dice enteramente por los animales? ¿O lo dice porque el obrero viva? Pues sí, habla de los pastores, de cómo deben ser sostenidos. Entonces las leyes civiles, aunque no aplican directamente, sí tienen enseñanza para nosotros. Y dice
la confesión. Dios también le dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligaciones para nadie en virtud de aquella institución, sino solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Bueno, hermanos, vamos a Gálatas 4. Quiero concluir con esta parte y enfocarme brevemente en nuestra última parte. Gálatas 4:4. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo nació bajo la ley. Cristo nació bajo el pacto mosaico. El pacto mosaico es la recapitulación del pacto de obras hecho con Adán. Todos nos encontramos bajo el pacto que Adán quebrantó. Cristo nace bajo la ley para redimir a toda su posteridad que estaba bajo la ley. Hermanos, es verdad, estamos muertos a la ley, pero solo como un pacto de obras. Esto implica varias cosas: que debes predicar el evangelio de la libre gracia, que debes predicar aquel evangelio que Cristo ha cumplido todo lo requerido para la salvación del hombre. Esto implica, hermano, que te puedes acercar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, aun cuando caes en tus delitos y pecados, aun cuando fallas, porque el Señor ha cumplido todo lo necesario para acercarnos a ese lugar santísimo. Así que no debes confiar en tu desempeño para tu salvación. Confía plenamente en Cristo. Como dijo Lutero: cuando me veo a mí, imposible salvarme. Cuando lo veo a Él, imposible perderme. No pongas en tus obras la confianza de tu salvación. Confía plenamente en lo que el Señor Jesucristo ha logrado por su pueblo. Así que regocíjate, hermano, por cuán grande obra el Señor ha cumplido, porque nada de lo que está escrito en el pacto mosaico fue quebrantado por el Señor. Todo cumplido. Ya no es requerido ese sistema, ese yugo tan pesado. Ya no es requerido. Cristo lo ha cumplido. Ya no andamos bajo la ley. Ahora hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora somos hijos. Pero ve un momento conmigo, concluyendo esta parte, y para finalizar la parte que yo creo que tiene más fuerza, pero no nos tardaremos el mismo tiempo, es brevemente. Primera de Pedro, versículo 2. Pedro liga, hermanos, Pedro liga la obra regeneradora del cristiano con lo que pasó en el pacto mosaico. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando Israel es libertado de la esclavitud y de la opresión que habían adquirido bajo ese imperio pagano? ¿Qué pasa en Éxodo 20? Vayan conmigo a Éxodo 20. Quiero que vean la relación entre esto y el cristiano. ¿En qué se basa Dios? ¿En qué se basa Dios para reclamar de un pueblo especialmente obediencia perfecta? Miren lo que dice en Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sabes? Mira, ¿Adán debía obedecer la ley moral de Dios? Sí, ¿por qué? Es criatura. ¿Los hombres en su estado caído deben obedecer la ley moral de Dios?
Sí, siguen siendo criaturas, el aliento depende de Dios, el sustento depende de Dios, siguen estando ligadas a la obediencia. El pueblo que Dios ha salvado, el pueblo que Dios ha redimido, de una manera especial le debe obediencia. Mírenlo, ¿en qué se basa el prefacio de los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu poseedor. Jehová nos habla del Dios del pacto. Yo soy Jehová tu Dios. Puedes ver la relación. No tenemos tiempo, pero eso de rociar que se dice en Primera de Pedro ocurre al final del que el pueblo dice: sí, obedeceremos a nuestro Dios, y Moisés esparce sangre sobre el pueblo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2: para obedecer y ser rociados. Fuimos elegidos por medio de que el Padre nos santificó por el Espíritu Santo para obedecer. Para obedecer, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cristo quita un yugo, ¿cierto? Pero Cristo pone uno. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Sí, hemos sido librados, pero Cristo nos da un yugo y dice: este es fácil, este no es pesado. El pesado lo he cumplido yo por ti, pueblo mío. Yo te he libertado. Miren, Él hizo todo para liberar a Israel, las plagas, el mar, todo lo dice, y ahora tú eres mi pueblo, debes hacer esto. Dice ahora Primera de Pedro capítulo 2, el Padre ha santificado por el Espíritu y debéis para obedecer. Para obedecer. Cristo ha quitado el yugo de obras. No, el cristiano no busca su salvación, pero Cristo lo ha integrado a su yugo. Hermanos, puedes meditar en lo que se esperaba del Mesías en Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75, y dice: aquel hombre profetiza que el Mesías haría andar al pueblo en santidad y justicia. Puedes buscarlo tú, no lo estoy citando exactamente. Antes de ir a la mayoría de los textos, quiero citar una vez más la confesión. Dice así: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, que la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. ¿Y qué texto crees que usan? Mateo 5, 17. La refuerza. Dice, no es un puritano, pero es descendiente de los puritanos: todo aquel que está unido a Cristo y justificado por la justicia imputada de Él, son muertos a la ley como un pacto, no como si ellos estuviesen sin ley de Dios, sino que ellos deben andar bajo la ley de Cristo. No que ellos pudieran continuar en desobediencia, sino que pueden estar inclinados y capacitados para llevar a cabo sincera obediencia a tiempo. Y Hodge dice así: mientras que la ley en relación al pacto de obras fue cumplida por nuestro fiador para que aquellos que están bajo la gracia ya no estén bajo la ley en esta cuestión, o sea, en la cuestión de pacto de obras. Sin embargo, la ley como regla de acción y estándar de carácter es inmutable, inflexible e
inalienable en sus relaciones personales. Cristo vicariamente cumplió la ley por nosotros como condición de salvación, y en esta base somos justificados. Pero nadie puede ser vicariamente conformador de la ley por nosotros como regla de conducta. El Espíritu Santo cumple la ley en nosotros por medio de santificarnos a la completa conformidad de la ley. Ve conmigo a Romanos. Romanos 3:31. Dice así: luego por la fe invalidamos la ley. O sea, la fe quita la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. En ninguna manera, no pienses así. Si crees que la fe ha venido a abrogar la ley, estás mal. Confirmas la ley. Hermano, el Espíritu Santo nos fue dado para que como criaturas de Dios obedezcamos. Y quiero decir algo. Pero vamos primero a Romanos 13. La ley de Cristo, yo creo que la ley de Cristo existe, ¿sí? Es algo bíblico. Gálatas dice que cuando llevamos las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley. La ley de Cristo existe. La pregunta es, ¿cómo definimos esta ley? ¿Es la ley simplemente el amor? ¿O es un estándar exacto, objetivo? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Si alguien puede decir, ¿ves? Ok, pero vamos a ver cómo dice el apóstol que cuando uno ama la ley se cumple. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Algunos se están emocionando y dicen, ¿ves? La ley es el amor. Ok, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿cómo se cumple? ¿Qué ley se cumple cuando amamos? ¿La ley del amor? No, el decálogo. Ve, puedes ver. Es lo mismo que el Señor Jesucristo responde cuando preguntan cuáles son los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Que el decálogo se cumple cuando el cristiano ama, no quiere decir que el amor ha sustituido el decálogo, sino que el amor cumple el decálogo. Hermanos, la fe no abroga la ley, la confirma. Cristo ganó el Espíritu Santo para su iglesia. Cristo lo ganó. Hermanos, es por eso que dice Job, he hecho pacto con mis ojos para no ver a una mujer. Y algunos dicen, no, es que Cristo le dio un sentido más espiritual a la ley. ¿Qué de Job? Vean a Job. Job conocía que la ley era espiritual. La ley no ha sido cambiada. Vayan conmigo a 1 Corintios 9:21. 1 Corintios 9:21. Dice que se hace a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley. Eso no significa que Pablo empezó a matar, empezó a mentir, empezó a codiciar para parecerse a los que estaban, a los que iba a evangelizar. No es lo que quiere decir. Quiere decir que las cosas externas, que no son pecaminosas, que no están explícitamente declaradas en el decálogo, él se sometía siempre y cuando no violase estos principios. Porque mira lo que dice después. Ok, pero no piensen. Aquí dice, no estando yo sin ley de Dios. Miren, hermanos, aquí algunos, no sé cómo tuercen esto, pero vean lo que Pablo está haciendo.
Yo no estoy sin ley de Dios. Pablo, ¿y bajo cuál ley estás? Bajo la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo es la ley de Dios. ¿Pueden ver eso? No está diciendo, yo ya no estoy bajo la ley de Dios, ahora estoy bajo la ley de Cristo. Él está diciendo, yo tengo una ley de Dios, la ley de Cristo. Así que, cristianos, amados hermanos, hemos recibido la ley por mano de nuestro mediador. Y cuando la ley es dada por mano del mediador, ya no es requerido cumplimiento para salvación de obras, sino que es requerido obediencia, porque el Espíritu Santo te capacita, Cristo lo requiere, Él es nuestro mayor ejemplo, hermano. ¿Qué ley obedeció Cristo? Ninguna otra, sino la ley del decálogo, el pacto mosaico. Y sabes, dice, Él es, caminamos en sus pisadas. Ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y dicen, ves, hay un mandamiento nuevo. Hermanos, es nuevo en su sentido de cómo fue cumplido los mandamientos, no que se agrega uno nuevo. Por eso se está contradiciendo, no hay mandamiento nuevo, el mandamiento es desde el principio, pero hay un mandamiento nuevo. ¿Qué está diciendo Juan? Cristo cumplió la ley como nadie otro, y por eso puede decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no acaba ahí, como yo os he amado. Ese es el mandamiento nuevo, pero no es uno que se agrega al decálogo, sino es el cumplimiento del decálogo en una expresión sobrenatural que solo el Redentor ha podido cumplir y que declara para su iglesia, en ese debéis andar. Es por eso que Pablo se deleita en la ley de Dios. Es por eso que el salmista se deleita en la ley de Dios. Hermano, Cristo nos libertó del pacto de obras en el sentido de que Él ha ganado la salvación por nosotros. Pero afirmamos que Cristo confirmó el decálogo como la ley, como la regla de fe y conducta que los cristianos están llamados a seguir. Y no tendríamos el tiempo para ver, hoy lo leímos, si la mayoría estuvo en la lectura, dice Pablo a Timoteo, la ley es buena si ésta se usa legítimamente. La ley es buena. Algunos ven la ley como mala, como digo otra vez, muchos traen el espíritu de Marción. Aquellos que ven en el Antiguo Testamento un diferente Dios y en el Nuevo otro Dios. No, es el mismo Dios, misericordioso y justo. Algunos creen, ahora hemos entrado a la dispensación de la gracia y puedes hacer lo que quieras. La gracia abunda. Algunos en verdad parece que creen que la salvación los antiguos la ganaron por obras y ahora la vives como se te antoja. Hermanos, esas son las consecuencias de no entender cómo Cristo confirma la ley. Es por eso que Pablo puede decir en Efesios capítulo 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué texto es ese? Eso es un mandamiento. Es por eso que puede decir en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cómo veo esta santificación? Ama a tu prójimo y simplemente ama. No, mira, que os apartéis de fornicación. Mandamiento del decálogo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, ¿con qué liga el apóstol nuestra santificación? Con la obediencia de los 10 mandamientos. Y no solo con la abstención de los 10 mandamientos, sino con lo contrario. Si el mandamiento nos dice no matarás, no solo debemos no matar, sino hacer lo contrario, estimar la vida en gran manera. Por eso dice no solamente que no robes, sino que trabajes y des a los otros. Pues regresemos a Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si no fallé esta mañana, podemos entender que cuando Cristo cumple la ley, la cumple como un pacto de obras para dar vida eterna y justicia al pueblo, y la cumple confirmando que el decálogo sigue siendo el estándar de conducta que el cristiano debe seguir. Es por eso, como ya leímos, que Pablo dice a los romanos: cumple la ley amando, porque no matarás, no dirás falso testimonio. En esto se resume. Hermanos, sí, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. No una nueva ley, sino la ley que ha estado desde el principio con nosotros. Y esta es la ley de Cristo. Y esta es la verdadera ley de Cristo, la que Él confirma. Hermanos, no porque una doctrina parezca más piadosa debemos aceptarlo. Mira cómo esta interpretación exalta al Señor. Él es el que cumple la ley. Honramos a Jesús. ¿Quieres honrar a tu Señor? ¿Quieres obedecerle? Anda en sus pisadas y le honrarás. No pongas nuevos estándares, no inventes nuevas definiciones. La ley de Cristo no es ninguna otra que el santo mandamiento que os fue dado desde el principio de los tiempos, confirmado en el decálogo y aplicado a su iglesia. Así que honremos al Señor honrando la ley de Dios. Amén. Padre Santo, Señor, ciertamente eres santo, santo, santo. Enseña a tu pueblo, Padre, confirma estos textos en tu iglesia para que puedan ser entendidos, y todos los errores que yo cometí, Señor, las fallas, las trabas de mi lengua, todas las imperfecciones, Padre, que no interrumpan, sino que tu Espíritu Santo las aplique. Gracias porque has dado tu Espíritu, Señor, aquel Espíritu que nos ayuda a andar en tus mandamientos, aquel Espíritu que fue prometido en el Antiguo, en el cual escribirías tu ley en nuestros corazones y andaríamos en ellos. Gracias, Señor. Edifica tu iglesia y salva a los pecadores. En Cristo Jesús. Amén. Amigo, no quiero acabar sin decir esto.
Estás en un lugar peligroso si no huyes al Salvador. Cada mandamiento te grita, amigo, justicia, justicia la ha quebrantado. No mentirás, grita, declara justicia. Y si no te arrepientes de tus pecados, en ellos morirás. Solo hay un lugar seguro: aquel que recibió la ira por nuestros pecados y aquel que cumplió la ley en nuestro lugar. Escóndete en Cristo, huye a Cristo. Él es el único perfecto, Él es el único deseable, Él es el único que obedece perfectamente. En Él solo tenemos salvación y redención. Huye a Él, escóndete a Él. La ira está sobre ti, escóndete en Cristo. Si necesitas hablar al final, aquí puedes hablar y con nosotros si necesitas algún consejo o algo. Es todo.